último habíamos dicho de que se tendría que evaluar la parte de equilibrio, marcha y equilibrio y el rendimiento físico. Entonces, estas cuatro cosas son importantes para poder determinar si este paciente es funcional o no. Pero para llegar a todo esto es necesario que el adulto mayor se encuentre en una condición de salud que pueda realizar muchas actividades. Para ello necesita tener una función adecuada, fuerza adecuada, y por lo tanto tiene que tener masa muscular adecuada. Entonces, de eso se trata el día de hoy. Vamos a ver dos temas importantes que están relacionados con ello, que es la sarcopenia y la fragilidad. En cuanto a la... El de seguridad pasó. Al de seguridad pasó ahorita. Una de las cosas importantes, o pueden volverlo a ver si no estoy acá. ¿Se puede ver? Ese PDF, esa diapositiva. ¿Puede ser todo ahí? No. Bueno, una de las cosas importantes, por favor, no se distraigan con la pantalla, que debemos recordar es que a medida que pasa el tiempo, el adulto mayor va teniendo ciertas condiciones. En primer lugar, es un adulto mayor sano. Ahí está, ¿no? Luego de esta etapa, allá al fondo, acá para presentar. A los tres tontos. Tres puntitos. De la derecha. Al costado de la... Acá ahí. Ahí. Vamos a hacer computación. Sarcopenia, ¿no? Sí, pues no lo vemos tampoco. Ahí está bien. Bueno, la idea principal es la siguiente. Nosotros tenemos un adulto mayor sano sin ningún problema. Va pasando el tiempo y este paciente va a empezar a tener problemas de músculos. Como ya habíamos señalado en las dos clases anteriores, va perdiendo masa muscular, etc. Entonces vamos a tener un paciente con sarcopenia. Luego de la sarcopenia viene la fragilidad. Luego de la fragilidad viene la dependencia. Y luego de la dependencia, cuando la dependencia es grave, llega la muerte del paciente. Entonces, entre fragilidad y dependencia se puede considerar también la dismovilidad, que es un tema bastante importante que nosotros no lo tocamos por el tiempo. Entonces, tenemos todas esas etapas, ¿no? Desde el adulto sano hasta la muerte del adulto mayor. Pasamos, entonces, nuevamente adulto sano, adulto mayor sarcopénico, adulto mayor con fragilidad, adulto mayor con dismovilidad, adulto mayor con dependencia, adulto mayor con dependencia grave y luego sigue la muerte. Ese es todo el camino que va a seguir todas las personas. Ahora, veremos que no va a avanzar. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora simplemente son los dos primeros pasos, ¿no? El hecho de la sarcopenia y el hecho de la fragilidad. Los otros temas, como les decía ya, por falta de tiempo no los vamos a tocar. Dismovilidad y dependencia son también temas muy importantes porque nos permiten ver qué tan dependiente es una persona y cuánto se puede corregir o no. En realidad, hasta fragilidad y dismovilidad, a la tercera etapa se puede mejorar al paciente, pero cuando pasa de dismovilidad a 3B para adelante ya no se puede hacer absolutamente nada. Va a seguir su curso, la debilidad del paciente. Entonces, vamos a ver la parte que se puede intervenir, que es sarcopenia y fragilidad. Estos dos puntos sí se pueden intervenir, se pueden mejorar, y esto es la meta de esta clase, de entender bien qué es lo que pasa con el adulto mayor cuando tiene sarcopenia y cuando tiene fragilidad.
Entonces, como su nombre lo dice, cuando hablamos de sarcopenia, estamos hablando de una persona que va a perder aparentemente solo masa muscular, ¿no? Sarco es músculo, penia, pérdida de masa muscular. Pero no solamente se trata de eso, sino también hay una pérdida de la fuerza muscular, de la potencia muscular, que al final va a llevar a que hay un riesgo de presentar resultados adversos como discapacidad física, calidad de vida deficiente y mortalidad. Y en este gráfico que tenemos en la parte inferior, hacemos una comparación entre un muslo de una persona de 25 años con el muslo de una persona de 65 años, obviamente cortados en forma transversal, para poder ver la diferencia que hay entre ambas masas musculares, ¿no? Entonces, esto es lo que va a suceder en una persona adulta mayor normal, o sea, en el proceso de su envejecimiento. Entonces, hay conceptos importantes que debemos conocer para poder hablar de sarcopenia. Sarcopenia es la enfermedad musculoesquelética que cursa con pérdida de masa muscular y fuerza muscular. En cambio, cratopenia es un déficit de la potencia muscular. Ya hablamos de tres cosas que hay que ver en un paciente: masa, fuerza y potencia muscular, que ya lo hemos visto en la primera clase. Y obviamente se va a medir de acuerdo a las condiciones que vamos a ver. Miopenia es pérdida de masa muscular, se mide por bioimpedancia o por DEXA, ¿no? O resonancia magnética o tomografía, como hemos visto en la primera lámina, ¿no? Entonces, y la dinapenia es pérdida de fuerza muscular y se puede medir por test de velocidad de marcha o distancia o levantarse de la silla. Entonces, la definición de sarcopenia, este es un grupo europeo de estudio de la sarcopenia, ¿no? Que ha actualizado todos sus términos, ¿no? Entonces, ellos incluyen el concepto de cratopenia, miopenia y dinapenia. Entonces, sarcopenia grave es cratopenia más miopenia más dinapenia. Entonces, al final, es pérdida de potencia muscular, de masa muscular y de fuerza muscular. Entonces, como pueden ver, nosotros vemos esas tres cosas que son importantes en el adulto mayor y que vamos a explicarlo dentro de un momento. Una de las cosas importantes es que les había dicho, a medida que pasa el tiempo, la situación del adulto mayor va empeorando en el sentido de que va perdiendo masa muscular, de tal manera que cuando hablamos de epidemiología de la sarcopenia, vemos que la prevalencia en pacientes o en personas de 60 a 70 años es bastante bajo, del 5 al 13%, pero aumenta en las personas mayores de 80 años entre el 11 al 50%, o sea, más o menos la mitad de las personas mayores de 80 años ya tienen sarcopenia. Ahora, ¿qué personas van a hacer más rápido sarcopenia? Porque al final, ya hemos dicho, todos lo van a hacer, pero algunos lo van a hacer más rápido e incluso puede ser patológico. Entonces se trata de ver cuáles son los factores de riesgo de sarcopenia. Vamos a ver primero factores de riesgo y luego enfermedades crónicas. Cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando, por ejemplo, de constitucionales. O sea, las personas que son delgadas, y acá veo varias, ¿no? Varias personas delgadas, por constitución tienen masa muscular disminuida, por constitución. Entonces, esta persona corre más riesgo de hacer rápido sarcopenia. Obviamente ya sabemos que el sexo femenino tiene menor masa muscular que el varón, por lo tanto es otro factor de riesgo importante. Bajo peso al nacer. Cuando se tiene bajo el peso al nacer, los recién nacidos nacen con menor masa muscular y esa menor masa muscular ya no la van a poder desarrollar en el tiempo, por lo cual corren alto riesgo de tener sarcopenia. Obviamente su susceptibilidad genética es muy importante, como vamos a ver, para muchas cosas, ¿no? Uno dice, bueno, la genética no tendría mucho que ver ya con el adulto mayor, porque ya está llegando hacia el final de la vida, todas las cosas de la genética deben haberle pasado a lo largo del periodo de su vida, ¿no? Pero como vamos a ver en esto y en los siguientes, en las siguientes clases, la genética tiene mucho que ver, absolutamente casi todo está genéticamente determinado, incluso el tiempo de vida de las personas. Ya está demostrado, por ejemplo, que aquellas personas que tienen padres que llegan a una edad considerable, digamos 80 o 90 años, estas personas también van a llegar a esa edad sin ningún problema, porque ya está genéticamente determinado.
Entonces, en el caso de la masa muscular igualito, ¿no? Las personas que tienen padres que tienen sarcopenia obviamente van a tener también sarcopenia. ¿Y qué decir de los estilos de vida, no? Ya sabemos que aquellos que hacen ejercicios, que hacen actividades en forma continua, van a tener mayor masa muscular, por lo tanto van a perderlo más tarde. Aquellos que no hacen muchos ejercicios o no desarrollan masa muscular, obviamente más fácil van a presentar su sarcopenia. La malnutrición, sobre todo si es una baja ingesta de proteínas, va a tener mucho que ver, como ustedes saben. La mayor formación de masa muscular se debe a la ingesta de proteínas, tabaquismo, inactividad física que tiene relación con estilos de vida, condiciones de vida. Obviamente si esta persona no puede llegar a consumir proteínas de alto valor biológico, ¿no? Que son las más caras, dicho sea de paso, no van a poder tener las condiciones de desarrollar buena masa muscular. Y el acabamiento y gravidez también tienen mucho que ver. Algunas enfermedades crónicas que son importantes para la presencia de sarcopenia, los tenemos acá: deterioro cognitivo, sobre todo aquellos pacientes que han avanzado a demencia. Por el mismo hecho de demencia, a veces ya no consumen alimentos adecuados y por lo tanto van a tender a hacer sarcopenia. Trastorno del humor, diabetes mellitus, ya ustedes creo que todavía no lo saben, ¿no? Pero supongo que en clínica médica 1 o 2 han escuchado. La diabetes mellitus es la enfermedad sarcopénica por excelencia, o sea, destruye masa muscular muy rápido, fácilmente. Apenas se diagnostica, habrán visto, la persona baja mucho de peso, pero ¿de qué bajan de peso? En masa muscular, principalmente, ¿no? Entonces, es una enfermedad que consume mucha masa muscular. Cualquiera de las insuficiencias, ya sea cardíaca, hepática, renal, respiratoria, de la misma forma, ya no permite realizar todas las actividades normales, como vamos a ver dentro de un rato, ¿no? Ya no hay formación de energía. Si no hay energía, no hay posibilidad de movilizarse. Y si no se puede movilizar, va a perder masa muscular de todas maneras. Entonces, cualquier insuficiencia tiene mucho que ver con eso. Artrosis, bueno, provoca dolor crónico y esto hace que la persona no pueda caminar adecuadamente. La obesidad, habrán escuchado alguna vez de obesidad sarcopénica. Muchas veces son obesos, tiene buen peso, ¿no? Pero al final, cuando uno ve masa muscular, no tiene una adecuada masa muscular. Entonces, en realidad, también se dice que el cáncer podría ser, y las enfermedades inflamatorias crónicas también podrían ser sarcopénicas. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se va a presentar la sarcopenia? En primer lugar tenemos los factores endocrinos, la presencia del aumento de corticoides, la disminución de la hormona de crecimiento, la disminución del factor de crecimiento análogo a la insulina, ¿no? Una función tiroidea normal, resistencia a la insulina, todo esto puede provocar sarcopenia. Las enfermedades neurodegenerativas que tienen que ver con otras neuronas, ¿no? De la misma forma. Por la edad hay una disminución de las hormonas sexuales tanto en varones como en mujeres. También existe lo que se llama la apoptosis, ¿no? Y la disfunción mitocondrial. Obviamente por el mismo mecanismo, no hay mayor producción de energía, por lo tanto disminución de movilidad y pérdida de masa muscular. Esos son desnutrición y caquencia, son otros de los factores que van a terminar provocando sarcopenia. Entonces, este es un cuadro que resume todo lo que nos interesa saber con respecto a sarcopenia. ¿Cómo es que se va a presentar? ¿No? Una de las cosas importantes, antes de que se olviden, es ver esto de acá, ¿no? ¿Qué dice? La guía genética. 50% de la sarcopenia se va a producir por problemas, o por genética nada más, no problemas, no, por genética simplemente. Por eso le decía a su nota, ahora cuando veamos depresión, cuando veamos demencia, igualito va a ser, ¿no? Un buen porcentaje de aquellas enfermedades que se presentan hacia el final de la vida tienen un componente genético, o sea, el momento de haber nacido, o antes, ¿no? El momento de la concepción. Entonces, hay genes ya que están demostrados que tienen mucho que ver con la sarcopenia, como el gen de miostatina-restatina, el gen de la angiotensina, receptor de la vitamina D, ¿no? Y alteraciones de las expresiones de genes, las sirtuinas, que son genes que están relacionados con la sarcopenia. Otro concepto importante que hay que recordar siempre es que el adulto mayor es un inflamado crónico. Eso es
la base de muchas de las cosas que va a presentar posteriormente en muchas enfermedades del adulto mayor. Es un inflamado crónico. Ahora, puede ser un inflamado crónico de bajo nivel, ¿no? O un inflamado crónico ya bastante avanzado. Pero el punto de partida es que el adulto mayor siempre es un inflamado crónico. Por lo tanto, va a haber alteraciones, como por ejemplo la presencia de citoquinas, como interleuquina 6-1, el factor de necrosis tumoral alfa. Esto de por sí puede provocar insulino-resistencia, pero también por sí solos puede provocar sarcopenia. Y el otro tema importante es que va a haber un daño oxidativo del ADN mitocondrial. Ya hemos visto hace un rato que había menor producción de ATP porque hay otras condiciones, pero la inflamación crónica también lleva a que haya una disminución de la producción de ATP. Y si hay menor producción de ATP, ¿qué va a suceder? Menor actividad física. Y si hay menor actividad física, obviamente se va a presentar sarcopenia. Entonces, esta es la vía metabolo-inflamatoria que hay que recordar siempre. Obviamente habíamos dicho también de que hay un aumento de tejido adiposo en el adulto mayor, en la segunda clase que habíamos hecho. Esto significa que va a haber adipocitocina, leptina, liponectina. Estos de por sí solos también van a provocar sarcopenia porque van a ocupar espacios donde antes había músculo. Por otro lado, tenemos la vía hormonal, que ya lo hemos visto hace un rato, una disminución de las hormonas sexuales, principalmente testosterona. Es bien sabido que tanto varones como mujeres tenemos ambas hormonas, ¿cierto? Entonces, el hecho de que el varón tiene más testosterona, por lo tanto, por eso desarrolla mayor masa muscular, pero las mujeres también tienen esto. Entonces, desarrolla. Entonces, al disminuir la testosterona, al final lo que va a terminar provocando es una disminución de la masa muscular. Y un problema bastante serio, ¿no? Que muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Qué le doy a mi abuelito porque no quiere comer? No quiere comer porque tiene ciertas hormonas que ya no le permiten comer adecuadamente. Es lo que se llama la anorexia del envejecimiento. La leptina, la glutamina y la besatina provocan disminución del apetito. Por lo tanto, una disminución de la ingesta proteica, y al no haber proteínas en sustrato para la formación de proteínas, también terminará provocando sarcopenia. Entonces, de esto ya hemos hablado, de la hormona de crecimiento, del factor de crecimiento análogo a la insulina 1, disminución de la vitamina 1. Entonces, todo esto, en conjunto a la vía hormonal, también va a provocar sarcopenia por todos los mecanismos que le acabo de decir. Y la cuarta vía importante es la vía neuromuscular. Lo que se sabe es que va a haber siempre pérdidas de músculo. Pero ahora, ¿qué músculo se pierde? Lo que va a haber es un aumento de las fibras tipo 1 y una disminución de las fibras tipo 2. ¿No? Va a haber también un aumento del tamaño de las unidades motoras, ¿no? Por denervación y reinervación. Por lo tanto, igual, disminución de masa muscular y se provoca la sarcopenia. Entonces, estos son los cuatro caminos, las cuatro vías por las cuales va a haber sarcopenia en el adulto mayor. Entonces, repasando todo lo que hemos visto, pérdida de neuronas motoras alfa, disminución de la concentración de insulina, hormona de crecimiento, el factor de crecimiento análogo a la insulina, disminución de testosterona y estrógenos, ¿no? Todo eso va a existir. Disminución de la concentración de dehidroepiandrosterona, una pobre ingesta de proteínas, ya hemos dicho, por la presencia de glerina o estatina, ¿no? Aumento de las citoquinas catabólicas porque el adulto mayor es un inflamado crónico, ¿no? Todos ellos, disminución de la actividad física por el mismo hecho, se cansa rápido porque ya no tiene energía, se cansa rápido porque ya no come bien. Entonces, todos esos factores van a hacer de que haya menor actividad física, va a haber un daño oxidativo, ya dijimos, del ADN mitocondrial, sobre todo por radicales libres. Esto tiene mucho que ver con las teorías para el proceso de envejecimiento. Entonces, resumen de todo lo que hemos hablado hasta acá, ¿no? Factores genéticos, modificación de factores reguladores de crecimiento muscular, disminución de las hormonas con efecto catabólico, como ya hemos hablado, testosterona principalmente, hormona de crecimiento, el factor análogo a la insulina, ¿no? Alteraciones de circulación por presencia de aterosclerosis, anorexia asociada al envejecimiento, ¿no? Que provoca malnutrición y incremento de actividad de las citoquinas. Entonces, todo ello al final termina provocándonos sarcopenia.
una de las cosas importantes que hay que recordar, y todavía están a tiempo muchos de ustedes, ¿no? Es que, como pueden ver en la figura, hay un pico en el cual se va a presentar la mayor masa muscular, más o menos a los 30 años. A los 30 años en cualquier persona se llega al máximo pico de masa muscular. Pasado ese tiempo, como pueden ver, empieza a disminuir paulatinamente y hacia el final todavía mucho más. Cuando ya llegamos a los 50, 60 años, la caída es más rápida, más violenta. Entonces, una de las cosas importantes es que cuando tienes mayor masa muscular, lo vas a perder menos, o sea, lo vas a perder mayor tiempo, digamos así. De tal manera que la sarcopenia llegará tarde. Eso depende mucho. Ya va a hacer sus ejercicios de mañana. Al gimnasio todos, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener bien en claro esto. La mayor masa muscular se adquiere a los 30 años y posterior a eso, hagas lo que hagas, gimnasio incluido, disminuyendo paulatinamente. ¿Ya? Entonces hay que trabajar eso antes, no después. Entonces la sarcopenia, a veces preguntan, doctor, ¿cómo prevenimos entonces la sarcopenia? ¿Qué tendrían que decir? Que haga masa muscular a los 30 años. Y si ya pasaron, Ya fue. así es. ¿Ya? Y eso también tiene relación con las fibras musculares, ¿no? La pérdida de las fibras musculares es igualito. La mayor cantidad, el número total de fibras musculares se va a alcanzar a, por ejemplo, a los 30 años. Y pasado ese tiempo también igual, vuelve a caer. Entonces, tanto masa muscular como fibras musculares van a ir disminuyendo en el tiempo. ¿Y eso les gusta el fútbol? No. Nada. ¿Ha visto cómo Messi, como Cristiano Ronaldo ya fueron, no? ¿Por qué? Porque ya pasaron de los 30 años hace un rato. Ahí está la explicación, si no quieren reconocer por una cosa, por otro lado, ¿no? O sea, ¿qué sucede con ellos? Vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Eran rápidos, tenían masa muscular y podían hacer todo lo que querían. Y el máximo nivel que alcanzan estos jugadores es a los 30 años. El máximo nivel. Ahora, claro, si no se cuidan, porque tiene que haber un montón de factores, ¿no? Tabaco, lo que tú dices, todas esas cosas tienen mucho que ver. Y los peruanos, pues, son campeones en eso, ¿no? Nadie se cuida, ninguno se cuida. Por eso que a los 26 ya empiezan a declinar. Pero los que se cuidan bastante pueden llegar a los 30 años a su máximo nivel. No van a pasar de eso también. Ronaldo, que tanto se cuida, que hace un montón de cosas, ¿no? Pasado a los 32 años, 32 años ya estaba de bajada. ¿No es cierto? Entonces, esa es la explicación de por qué ellos tienen ese problema. ¿Por qué va a suceder eso con todos? Usted, casi nadie ha llegado todavía a los 30, ¿no? Nadie. ¿Ya? Entonces, lo que le decía, el otro gran problema que sucede con los deportistas, ¿no? Es que cuando hay pérdida de fibras, lo que se va a mantener siempre con la edad son las fibras lentas, pero las fibras rápidas se van a perder, ¿no? Tanto la rosa como la doble disminuye con la edad. Entonces, ¿qué sucede con Ronaldo? Hasta los 30 podía correr un montón, pero pasado ese tiempo venía uno de 28 o 23 y lo pasaba. Entonces, ¿por qué? Porque están perdiendo fibras rápidas, ¿no? ¿Por qué los atletas de color, no negro, ¿por qué ellos alcanzan por qué son velocistas, no? Casi, ¿ha visto la final de los 100 metros ahora en la Olimpiada? Todos eran negros, ¿no? Había es que ellos desarrollan más fibras rápidas. Ellos desarrollan más fibras rápidas, o sea, tienen más fibras rápidas. Eso les permite correr más rápido, ¿no? Y los futbolistas también de la misma manera, ¿no? O sea, ahora la gran mayoría. Entonces, a cambio, los serranos, difícil, ¿no? ¿Los serranos de qué son? De resistencia. O sea, tienen fibras lentas, pero pueden aguantar. Por eso la idea es que desarrollen más maratón, que van a poder aguantar eso. Entonces, todavía está en camino todos esos estudios, ¿no? Lo que ya se ha demostrado, por ejemplo, en los de raza negra, pues obviamente tienen más fibras rápidas y esto va a hacer que sean más rápidos siempre. Entonces, y con el tiempo lo van perdiendo. Entonces, ¿qué sucede con el adulto mayor cuando pierde fibras rápidas? Se tropieza
Comparemos una persona de 30 años que se tropieza con uno de 60 o 70 años. El de 30 años trata de mantener equilibrio y se va a mantener, no se va a caer, ¿no? Pero el de 60 o 70 le sucede lo mismo que sucede. Mientras quiere usar sus fibras rápidas, que ya no los tiene que usar las lentas, termina en el suelo y después recién piensa si se debió caer o no, ¿no? Entonces, ese es su problema. Entonces, eso es lo que va a perder el adulto mayor, ¿no? Las fibras rápidas. Entonces, por eso es que terminan cayéndose y las caídas son un grave problema para ellos. Con respecto a la pérdida de la fuerza con la edad, todavía es muy bonito. A los 30 años se alcanza el máximo nivel. Alrededor, ¿no? Algunos pues será un año antes, un año después, pero alrededor de los 30 años en todo, ¿no? En los tres gráficos. Alrededor de los 30 años empieza a alcanzar, o alcanza su máxima fuerza muscular, y luego del cual ya empieza a perder. Y si ustedes comparan las dos figuras con esta va en línea recta, ¿no? O sea, la pérdida de fuerza es más rápida a partir de los 30 años en cualquier persona, de tal manera que las personas de 60 años se han perdido mucho. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a tener sarcopenias, ¿no? Según la causa, sarcopenia primaria o secundaria. La primaria está exclusivamente relacionada con el envejecimiento. No hay otra causa, ¿no? Al cambio, la sarcopenia secundaria sí tiene tres causas, ¿no? Una, con la actividad. Aquella persona que no hace ninguna actividad, como lo dijimos hace un rato, sedentarismo, reposo en cama. Esto tiene mucho que ver con los pacientes que están hospitalizados, ¿no? ¿Qué hay que hacer con nosotros? Reposo absoluto, ¿no? Que no se levante para nada. ¿Qué cree que va a suceder en una semana? Pérdida de masa Pierde muscular. masa muscular abundante. Se dice por cada día que está postrado, que no se para, más o menos necesita una semana de fisioterapia, terapia física, para recuperar esa masa. Imagínense, 7 días sin pararse, mínimo 7 semanas, y a veces antes de las 7 semanas ya tiene más problemas, caídas, lo que sea. Entonces hay que tomar en cuenta siempre eso. Entonces, la idea es que esté en cama lo mínimo que pueda, ¿no? A veces no se puede cumplir por un sinfín de causas, pero la idea es que siempre esté el menor tiempo posible. Nosotros siempre indicamos, ¿no? Que se siente. Una de las cosas importantes es que se pueda sentar al borde de la cama. Y nosotros hace como no sé cuánto tiempo ya hemos pedido sillones para los pacientes, porque la idea es que no estén en la cama sino sentados. Eso les ayuda a muchas cosas, a equilibrio, a mejorar función pulmonar y función cardíaca. Bueno, nunca nos han hecho caso, yo no sé por qué no. Entonces, este sería una de las cosas que se puede hacer con el adulto mayor inmediatamente. Apenas tiene alguna enfermedad, sentarlo. Si se puede, que camine, que camine. E incluso se dice que aquellos pacientes que han sido operados de una cirugía abdominal, por ejemplo, al día siguiente ya pueden levantarse. No hay ningún impedimento para que lo hagan. Está demostrado de que la cicatriz de esas heridas, pasado las 7 horas ya están cicatrizadas. Antes se decía, no, en 3 días, 3 semanas, en fin, ¿no? Pero al dicho estudios se ha demostrado que en 7 horas está cicatrizado, por lo tanto, a las 12 o 24 horas ya podrías parar a tu paciente sin ningún problema. Inténtalo ver qué sucede. Entonces, ese es un problema. Reposo en cama, ¿ya? Ahora, hay otro relacionado con enfermedades donde ya habíamos hablado, ¿no? Cuando hay una insuficiencia de cualquier tipo, de cardíaca, pulmonar, hepática, renal, cerebral, cuando hay enfermedades inflamatorias, neoplásicas, enfermedades endocrinas, ya habíamos hablado de la diabetes mellitus, por ejemplo, acá incluimos el hipotiroidismo, cualquiera de ellas, entonces habrá también sarcopenia. ¿Y qué vamos a hacer en ese caso? ¿Cómo solucionamos el problema? Bastante simple, estabilizar al paciente. Si tiene hipotiroidismo o tiene diabetes, hay que controlar, hay que llevar a valores normales. Entonces, con eso evitaremos de la presencia de sarcopenia. Sarcopenia relacionada con la nutrición es consecuencia de una ingesta dietética insuficiente de energía y de proteínas. O también puede haber mala función, ¿no? Ya habíamos dicho que hay anorexia. Pero no solamente tiene que ver la anorexia, ¿no? ¿Qué cosa más tiene que ver con que este paciente, por ejemplo, no reciba proteínas adecuadamente? ¿Alguien tiene alguna idea?
Ah, ahí ya está puesto. Otro. Ahí está. Ahí. Ah. Trastorno digestivo, puede ser. Una cosa bien simple, una cosa simple que sucede ¿por qué no pueden comer bien los Por la dentadura. edénticos? Generalmente son edénticos. O sea, lo que estamos hablando es de proteínas. ¿Dónde están las proteínas? La carne. Ya no puede masticar. Ya no hay posibilidad de consumir proteínas adecuadamente. Ese es un grave problema, es muy frecuente y en el hospital lo vemos continuamente, ¿no? Y bueno, en todos sitios se puede ver, ¿no? Hay personas que, por el mismo hecho de que bajan de peso, por ejemplo, ya el diente, que pueden tenerlo y no les sirve porque se les afloja mucho, les hace doler, en fin. Entonces hay que estar siempre ajustando eso, ver siempre. Ahora, lo ideal sería cambiarle cada 3 meses y eso, ¿quién lo hace? Bien difícil, bien difícil. Entonces, este es otro de los grandes problemas que va a tener con respecto a la nutrición. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como le decía, este grupo que investiga sarcopenia en adultos mayores hizo una revisión de todo lo que había planteado hasta ese tiempo, ¿no? En el 2019. Y dice, la sarcopenia debe considerarse un síndrome, deja de considerarse un síndrome geriátrico para abordarse más bien como una enfermedad de músculo esquelético, insuficiencia muscular, que no siempre está asociada al envejecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden encontrar personas de otra edad. Y luego se introduce el concepto de calidad del músculo, de modo que la disminución de fuerza cobra más importancia en el diagnóstico que en sí la masa muscular, ¿no? Este enfoque hace que se presente la fuerza muscular, fuerza de presión, como un primer elemento de diagnóstico de sarcopenia. Entonces antes decía, bueno, primero medimos y se ha disminuido la masa, ya pues no, estamos frente a una sarcopenia. Ahora no, primero medimos fuerza muscular y luego hablamos si es que estamos o no frente a un paciente de sarcopenia. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto importante que ha cambiado de lo anterior a ahora, ¿no? Ahora, la afectación del rendimiento físico también, o la capacidad funcional, se considera ahora un criterio de gravedad de la enfermedad. Si el rendimiento físico es bajo, ahora la sarcopenia será grave. ¿Cómo medimos el rendimiento físico? ¿No? ¿Cómo medimos rendimiento físico? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Prueba de marcha. Eso hemos hecho en valoración genética. ¿La? ¿Con qué? Con el S. Claro. SPP. Con el SPPB, ¿no? Con el SPPB. Y les dije que para valoración genética tenía un punto de corte y ahora vamos a ver otro punto de corte distinto para sarcopenia. ¿Se acuerdan que le dije eso? Ya lo olvidaron, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas es que sarcopenia está siendo infradiagnosticada, por lo tanto poco tratada. No sé si le dije, a veces me olvido de si le dije algo, ¿no? Ustedes van a encontrar siempre lo que buscan, ¿no? Aquello que no buscan, no lo van a encontrar. Si ustedes buscan diabetes en un paciente, podría ser que encuentren, pero si no lo buscan, ¿qué va a suceder? Nunca lo van a encontrar. Así le está diciendo todo aquí, así te con los 4P, con glucosa alta, pasa. Está con glucosa alta, pero nadie le hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no lo busca. Entonces, una de las cosas importantes para todo, no solamente para geriatría, sino para toda su carrera, digamos, para todo lo que vamos a hacer como médicos, es que tienen que pensar en buscar las cosas. Cuando buscan, van a encontrar. Como siempre, no siempre. Cuando tú quieres encontrar algo, tú tienes que buscar eso. Se te perdió una llave, se te perdió el teléfono, ¿qué haces? Buscarlo. Si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Entonces, eso es lo que siempre hay que hacer. Entonces, por eso que es una situación infradiagnosticada, como vimos también en la primera clase, ¿no? Cuando hacemos comparación entre medicina interna y geriatría, sobre síndromes geriátricos, cuando no lo buscas, la hipoacusia está ahí, tú estás hablándole fuerte, pero no piensas en hipoacusia, no haces el diagnóstico de hipoacusia. Entonces, es importante por eso buscar para que ya no sea una situación infradiagnosticada, ¿no?
Y si no lo encuentras, si no diagnosticas, no lo tratas, pues así es. Así es de simple es. Entonces, ahora vamos a ver los criterios diagnósticos y cómo se hace el diagnóstico de sarcopenia, que es bastante simple, ¿no? Entonces, sarcopenia. Se dice sarcopenia probable cuando cumple el criterio 1, que es fuerza muscular baja. Esto es lo que ha cambiado. Como le dije, hasta hace 2 semestres antes, hablamos mucho de, primero, masa muscular, porque sarcopenia se supone que es disminución de masa muscular nada más, pero ahora estamos hablando de que hay sarcopenia probable si hay fuerza muscular disminuida, confirmada cuando se cumple fuerza muscular baja y baja masa muscular, y sarcopenia grave cuando hay rendimiento físico bajo. De acuerdo a eso, ¿cómo haremos la evaluación? ¿Cómo determinamos fuerza muscular? ¿Alguien tiene alguna idea? Con el dinamómetro, ¿no? Bastante simple. El dinamómetro es cómo determinaremos masa muscular. ¿No? Claro, lo que hemos dicho hace un rato, pero puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser resonancia, puede ser tomografía, bioimpedancia, DEXA, todo eso. ¿Ya? Y cómo determinamos el rendimiento físico, ya lo dijimos con el SPPB, que es lo más práctico. Ahora, lo que se está tendiendo a hacer antes de eso es que acá tenemos los puntos de corte, ¿no? Para cada una de las cosas. Como ya les había dicho, cada uno es distinto. ¿Se acuerdan cuánto era el punto de corte para ese PPB en evaluación genética integral? 10. 10. 10. ¿Y ahora qué dice? 8. 8 puntos para ya sea varón o mujer, ¿no? Entonces, esto hay que tomar en cuenta siempre. ¿Ya? Bueno, para la detección, ahora se está propugnando usar el SAT-F, ¿no? Como pueden ver acá, vamos a verlo en un momento. El punto de corte es lo mismo. Para evaluación, ya tenemos que usar ciertas condiciones, ¿no? Y para la gravedad, obviamente, ver el rendimiento físico. Para evaluación, fuerza muscular y masa muscular, ¿no? Entonces, el SAT-F ha constituido o constituye el mecanismo por el cual nosotros vamos a detectar. Entonces, para búsqueda de casos, ¿qué hacemos? SAT-F, ¿no? Entonces, acá en el SAT-F, cuando hay menos de 4 puntos, ya no hay sarcopenia, por lo tanto no pasa nada. Pero si hay menos de 4 puntos, ya sospechas, ¿no? Es positivo. Entonces ahí haces ya fuerza muscular. Y ahí determinas si la fuerza muscular es adecuada o no. Si la fuerza muscular está abajo, tiene sarcopenia probable. Entonces ahí lo que tiene que hacer es confirmar. ¿Y con qué? Con medición de masa muscular. Como ya hemos visto, el DEXA, el bioimpedancia, tomografía, resonancia, cualquiera de ellos. Y si la masa muscular está baja, tenemos sarcopenia confirmada y hay que ver la gravedad, la severidad. Por lo tanto, ahí aplicaremos el SPPB, ¿no? Es velocidad de marcha o la prueba de levantarte y anda, ¿no? Entonces determinamos si es sarcopenia severa o no. Entonces, bastante sencillo como para poder determinar la sarcopenia. No es nada del otro mundo, ¿no? Y este es el SARF, ¿no? Entonces, lo que hacemos es preguntar, ¿no? Fuerza. ¿Qué dificultad tiene para llevar carga o cargar 4.5, asistencia para caminar, levantarse de una silla, subir escaleras, ¿no? Caídas, ¿no? Si la puntuación es más de 4, se define como sarcopenia, entonces vas a seguir investigando todo lo demás, ¿de acuerdo? Y si es menos de 4, tú lo dejas ahí, ya no lo tocas, porque aparentemente no hay sarcopenia en ese momento. Entonces, ¿qué significa todo lo demás? Determinar masa muscular, fuerza muscular y rendimiento físico. La masa muscular, como le dijimos, puede ser por tomografía, resonancia, DEXA o bioimpedancia, ¿no? Por último, antropometría, si no contáramos con nada de esto. Porque todo esto cuesta, ¿no? Vamos a ver un momento eso. Fuerza muscular, acá sí siempre se hace con fuerza de presión manual, ¿no? Vamos a ver en qué consiste. El rendimiento físico de la dije con el SPPB es la mejor prueba. También se puede hacer velocidad de marcha. Por mucho tiempo se consideró que velocidad de marcha era la prueba que mejor te daba resultados. Incluso
solamente se aplicaba a velocidad de marcha. Como vamos a ver en el SPPB, está velocidad de marcha, ¿no es cierto? Pero aparte ayuda mucho el medir si se puede parar o no, parar y sentar 5 veces y cuánto tiempo duración. Eso es lo que mejora determinado rendimiento físico, por eso que el SPPB encabeza en realidad la medición del rendimiento físico. Entonces la técnica de evaluación, la medida de masa muscular, ya lo dijimos, tomografía, resonancia, absorptiometría radiológica de doble energía, el DEXA, ¿no? Ahí abajo ven la prueba. Y el DEXA en realidad es esto de acá, ¿no? ¿Alguien sabe qué cosa es esto? Está puesto ahí, ¿no? Esto es lo que se usa para determinar densitometría ósea, ¿no? Entonces, esta máquina determina todos los tejidos, como pueden ver ahí, el hueso, la grasa, masa muscular. Entonces, uno puede determinar cuánta masa muscular tiene la persona. Entonces, esa misma prueba se puede hacer para determinar. Lamentablemente no lo practicamos mucho, pero es muy útil para eso. Lo otro es el ABI, ¿no? El análisis de bioimpedancia. Esto también es bastante sencillo. Esta máquina, por ejemplo, existe en el hospital. Obviamente no está al alcance de nosotros, porque los nutricionistas se lo agarraron y no quieren soltarlo, ¿no? Entonces, esta es una prueba bastante simple. Tú te subes arriba y te mide todo volumen de cada cosa que tú quieres medir. Masa corporal magra, masa muscular grasa, ¿no? Y es una prueba barata, fácil de usar, fácilmente reproducible y adecuado para todo tipo de pacientes. Ahora ya no existe, antes en la Real, no sé, quizás ustedes estaban niños, si es que estaban. Había una farmacia donde tú entrabas y ponían las dos manos y te medían, ¿no? Pasabas así, ¿han visto, no? Pero ahora ya no hay, ¿no? Yo he pasado por ahí, he estado buscando a ver para contarles a ustedes y ya no encontré, ya no hay por ningún lado. Pero esta máquina, por ejemplo, hay en el hospital, ¿no? Y como descubrí también eso, porque una vez fui a hacer este telemonitoreo y no había consultorio y me dieron de nutrición. Y entré pues y ahí veo la máquina. Nuevecita y cuidadita está, pero no tiene ni una huella por ahí alguien que haya agarrado. Así es el peruano y así somos los de salud. Otra forma de evaluar es midiendo el potasio, ¿no? Potasio corporal total, ¿no? El músculo esquelético contiene más del 50% de potasio, ¿no? Pero se ha puesto también que puede medirse el potasio corporal parcial, ¿no? Es una forma de medir. Por último, como les decía, si es que ninguna de esas cosas podemos hacer, podemos recurrir a la antropometría, ¿no? Medidas antropométricas. Y lo que se ha demostrado, ¿no? Acá en la segunda parte, que la circunferencia de la pantorrilla se correlaciona positivamente con masa muscular. Una circunferencia de pantorrilla menor de 31 centímetros se asocia a discapacidad. O sea, el punto de corte para... ¿Te quieres medir? Ya perdieron. Les apuesto que muchos de ustedes tienen menos de 31. Ese es el punto de corte. La mejor manera, se tiene que medir en la parte más ancha de la pantorrilla, en la parte más ancha, ¿ya? Entonces ahí te pueden determinar claramente si hay o no sarcopenia. Veríamos, ¿no? ¿Cuántos sarcopénicos? Hay un bonito estudio, ¿no? Prevalencia de sarcopenia, estudiantes de medicina de la CON. Tesis, ¿no? De los más fichos de la playa, ¿no? Bien, la fuerza de presión se mide de una manera sencilla, ya lo dijeron por ahí, con el dinamómetro, como pueden ver acá abajo. Es una máquina que nunca debe faltar para poder hacer este tipo de actividades o los servicios de geriatría, ¿no? Nunca debe faltar, y a nosotros nos falta. Entonces, la prueba es bastante sencilla, simplemente es ajustar, como pueden ver ahí, ¿no? Presionar, ¿no? Presión, fuerza de presión. Entonces hay puntos de corte para cada uno de ellos y lo vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Y es bastante sencillo, uno lo puede hacer a 45 grados, o sea, acá, esta posición, o si quieren, ponen a 90 grados el cuadro y acá.
Estas son las dos posiciones ideales en las cuales se puede medir esta fuerza de presión, ¿no? El rendimiento físico ya hablamos, ¿no? Volver a hablar sobre eso, recordar nada más que se evalúa equilibrio, marcha, fuerza y resistencia, ¿no? Esto lo puede hacer para velocidad de marcha en 2.4, en 4 o en 6 metros. Cualquiera de ellos es útil porque lo que determinamos es velocidad de marcha. Ustedes saben la fórmula de velocidad, por lo tanto no hay problema. Este cuadro ya lo hemos visto, ¿no? 10 juntos, uno en semitándem, uno delante del otro, pero en líneas paralelas y en una sola línea, tándem, ¿no? El tiempo que dura y con eso se determina el puntaje. Velocidad de marcha, como les decía, puede ser 2.4, 4 o 6 metros. Determinar la velocidad de marcha y de acuerdo a la velocidad de marcha van dando puntaje. Y al final se hace la prueba de levantarse de la silla, ¿no? Se hace una prueba primero, ahí que crucen los brazos sobre el pecho e intenten levantarse de la silla. Si lo puede hacer, le decimos, repita 5 veces lo más rápido que pueda, sentarse, levantarse y sentarse, ¿no? Y listo. Uno de sus compañeros hizo y justo me tocó ser su jurado. Hizo en el servicio de geriatría. Tuvo casi como 3 semanas viendo a todos los pacientes. Vamos a ver qué le salió. A todos les hacía todas estas pruebas. Bastante sencillo. Bien. Una de las cosas, bueno, le decía, la otra prueba que puedes hacer es la prueba de levantarse y andar, ¿no? En resumen, la prueba de levantarse y andar significa que sentamos a un paciente, le decimos que se pare, que camine 3 metros, se dé la vuelta y se vuelva a sentar. Y medimos el tiempo. Entonces hay punto de corte para eso, para ver si está adecuado o no. Esa es la manera sencilla de hacer la prueba de levantarse. Y acá están todos los puntos de corte, si quieren revisarlo, ¿no? Inicia masa muscular esquelética, se tiene que determinar por cada uno de ellos, ¿no? Y luego, basado en eso, determinar el DEXA. Acá están los valores para cada uno, la vitamina igual. Sarcopenia grave, moderada, normal, para cada uno de ellos, en varones y mujeres. De acuerdo a la talla, se puede determinar fácilmente. Igual, la fuerza de presión, ¿no? Como decía, en varones 30 kilogramos y mujeres 20. Pero se puede ajustar al IME y pueden salir valores todavía corregidos en función del IME, lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Entonces, el IME menos 24 debe alcanzar unos de corte 29, es decir, cada uno de ellos, ¿no? Igual para SPPB, ya dijimos, el punto de corte es 8, ¿no? Y acá está determinado, ¿no? Rendimiento bajo, intermedio o rendimiento alto. Como decíamos, para valoración frenética integral, el punto de corte es 10. La velocidad de marcha está determinado también de acuerdo a talla y sexo, que se puede hacer en las personas adultas mayores. Entonces, en resumen, se puede hacer de la siguiente manera, ¿no? Midiendo la velocidad de marcha y de acuerdo a eso se mide fuerza de presión y masa muscular. Y de acuerdo a eso se determina si estamos frente a una sarcopenia. Bien, vamos a pasar a fragilidad. Habíamos hablado en la primera clase sobre fragilidad, ¿no? En realidad, el MISA también cambió todo esto porque había mucha contradicción entre lo que decía haciendo frágil, ¿no? Al que tenía ciertas condiciones, y todo eso se terminó borrando con la resolución, con lo que les mostré en la primera clase en la parte final. A partir de agosto del año pasado, todo eso fue borrado y hay nuevas ideas. Y entonces fragilidad ha vuelto a ser lo que era. Es un estado especial que nos interesa desarrollar porque hay muchas ideas sobre eso. Lo primero, fragilidad a partir de que empezó a aparecer en el escenario de la medicina, ha ido creciendo en cuanto a publicaciones, ¿no? Publicaciones por cada año, de tal manera que pueden ver que hay más de 1.500 hasta 2.000 publicaciones por año sobre fragilidad. O sea, todo el mundo quiere investigar fragilidad porque parece que ahí está el negocio, ¿no? El asunto es que muy poco se ha avanzado sobre eso, como vamos a ver. En el 2013
encabezado por este doctor, se reunieron las personas que conocían mucho del tema, ¿no? Hicieron un consenso. Esta es la definición de consenso que se desarrolló en el 2013 y que posteriormente ha habido otras definiciones, pero que eso todavía sigue siendo válido porque es un consenso mundial, ¿no? Se dice que la fragilidad es un síndrome médico de causas múltiples, caracterizado por pérdida de fuerza y resistencia, disminución de la función fisiológica que aumenta la vulnerabilidad. Lo más importante es la vulnerabilidad, ¿no? Para desarrollar dependencia o fallecer. O sea, es frágil aquel paciente vulnerable, en otras palabras, ¿ya? Eso es lo que hay que tener. ¿A qué le llamamos vulnerable? Mire, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Una persona, o dos ancianos tienen neumonía. A uno de ellos los tira e incluso lo puede matar. Y el otro lo pasa tranquilo. ¿Quién es más vulnerable? El que falleció. El que falleció. Eso es fragilidad, ¿no? Vulnerabilidad para cualquier agente estresor que pueda presentar. Por lo tanto, las personas frágiles son aquellas que rápidamente pueden incluso fallecer simplemente porque se presenta alguna noxa, algún factor estresante severo, ¿no? Entonces se define también como una disminución de la fuerza y la resistencia con incremento de la vulnerabilidad. Nadie ha logrado sacarse de la idea de que sea vulnerable, ¿no? Entonces, frente a agentes estresores, lo que le decía de baja intensidad, producido por una alteración en múltiples sistemas interrelacionados que disminuye la reserva homeostática. Esto es importante. ¿Por qué se va a presentar la vulnerabilidad? Porque hay disminución de la reserva. Esto es también sencillo de entender, ¿no? ¿Cuándo disminuye la reserva? Lo más práctico, lo que ustedes siempre van a ver, ¿no? Así, es en el caso del corazón, ¿no? El FEBI. ¿Han visto el FEBI alguna vez? El FEBI cuando empieza a disminuir, empieza a tener problemas en el corazón. Entonces ahí se convierte en vulnerable. O sea, cuanto menor valor tiene, se vuelve más vulnerable. Y entonces, si nosotros hacemos la misma prueba de función pulmonar, función cerebral y todo eso, va a suceder lo mismo. El Minimenta, por ejemplo, en la parte de la cognición, un Minimenta menor de 19 ya se hace vulnerable a tu paciente. ¿Cierto? Y menor de 14 peor todavía. Si tiene menor de 14 ya está con demencia y tiene muchos problemas. Por lo tanto ya no va a poder responder adecuadamente a cualquier estímulo noxa que haya. Entonces, eso es lo que hay que entender, ¿no? Entonces, la reserva homeostática va a disminuir. Por lo tanto, si hay una disminución de la reserva homeostática, ¿qué va a suceder con la persona? Va a perder la capacidad de adaptarse a la nueva condición, volviendo a la neumonía. Si una persona tiene una reserva funcional adecuada, va a poder pasar eso, se va a curar. Pero uno que no tiene reserva funcional adecuada va a fallecer, simplemente porque no tiene la capacidad de adaptación del organismo, ¿no? Entonces, y esto obviamente predispone a efectos adversos de salud, más claro que eventos adversos, ¿no? Y mayor probabilidad de dependencia, incluso en la muerte, como hablamos de la neumonía. ¿De acuerdo? ¿Se entiende con ese ejemplo? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es fragilidad? Entonces, hay otro modelo. Brocker Hart es uno de los grandes investigadores geriatras que hay. Incluso hay un libro, el Tratado de Geriatría de Brocker Hart, espectacular, ¿no? Dice, riesgo de perder la capacidad de continuar viviendo en la comunidad. Un equilibrio precario entre diferentes componentes que condicionarán el riesgo de institucionalización o muerte. Hay otros. Este es el camino que sigue, que yo he estado hablando, ¿no? El envejecimiento, todo lo que hemos hablado, aquellos factores que tienen que ver con la presencia de sarcopenia también serán componentes de la presencia de fragilidad, ¿no? Entonces ya hemos hablado que hay una inflamación crónica, ¿no? Habrá un aumento de las disminución de células inmunes, ¿no? Y los sistemas intermediarios, ¿no? Como el genético, todo esto va a ir disminuyendo, por lo tanto habrá debilidad, pérdida de peso, agotamiento,
esto va a provocar caída, discapacidad, dependencia. Lo que yo le decía, ¿no? Sarcopenia, fragilidad, dismovilidad antes de caída, dismovilidad, discapacidad, dependencia y muerte. Todo el camino por el cual la persona termina falleciendo. Este es otro modelo, ¿no? que es el autor, ¿no? Que nos dice que la fragilidad va a ser el resultado de la presencia de enfermedades agudas o crónicas, del envejecimiento biológico, del abuso y desuso de ciertas condiciones, ¿no? Como por ejemplo inmovilidad o presencia de factores económicos, sociales, tipo de comportamiento. Todo eso termina provocando un descenso de la energía fisiológica y lo que va a llevar a una incapacidad. Entonces, el ciclo de fragilidad de Frick está explicado acá. Lo más importante siempre es recordar qué es lo que sucede, ¿no? Hemos hablado, el envejecimiento va a provocar, por ciertas condiciones que hemos hablado, sarcopenia. Y la sarcopenia va a provocar disminución de la fuerza, trastorno de equilibrio, caídas y movilidad. Estos son resultados de fragilidad, ¿no? Por otro lado, de la misma manera, malnutrición crónica, anorexia, el envejecimiento, todo va a provocar una disminución del gasto total de energía, por lo tanto disminución de la actividad, y por lo tanto esto puede llevar a pérdida de la marcha, discapacidad, dependencia. Entonces, por todo lado, lo que nosotros estamos viendo son resultados de la presencia de fragilidad. Esto lo vamos a explicar mejor más adelante, y como ya le decía también, un paso anterior a fragilidad es sarcopenia. Y sarcopenia está dada por todas las condiciones que hemos visto en una lámina anterior. Entonces, esto simplemente es para aclararles de que el camino que sigue la sarcopenia es a la fragilidad. Lo mismo, hemos hablado de todo, ¿no? Cambios neuromusculares, cambios hormonales, cambios hormonales, ¿no? Todo eso va a terminar provocando sarcopenia. Y la sarcopenia es el primer camino hacia la fragilidad. Y la fragilidad lo que va a causar es discapacidad, dependencia y muerte, lo que hablamos hace un rato. ¿Y por qué? Porque va a haber factores estresores, cualquier cosa, ¿no? Hospitalización, enfermedad, como ya les hablé, neumonía, ¿no? O multimovilidad, la presencia de fármacos. Si recuerdan la clase pasada, ¿no? Muchos fármacos pueden causar solamente por tomarlas, ¿no? Algunos problemas, por ejemplo, caídas. Si me provocan caídas, ¿qué va a provocar? Discapacidad, realmente discapacidad, dependencia y muerte, ¿no? Entonces, esto hay que tener siempre presente. Bueno, aquí los factores medioambientales, los factores genéticos, ¿no? Van a provocar una acumulación del daño celular y molecular, y por lo tanto va a haber una reducción de la actividad fisiológica de todas las estructuras, ¿no? Y ante presencia de inactividad física o malnutrición, lo que va a provocar es fragilidad. Y cuando hay fragilidad, hay un evento estresor y va a provocar cualquier problema, como por ejemplo caídas, y lo más común, síndrome confusional agudo o delirium, que es lo que vamos a ver. Entonces, en realidad, el resultado de fragilidad es presencia, por ejemplo, de caídas y presencia de síndrome confusional agudo. ¿Quién te hace síndrome confusional agudo? Aquellas personas que son frágiles. Mientras no son frágiles, es más difícil o casi imposible de que te hagan síndrome confusional agudo. En cuanto a la fisiopatología, es lo mismo que hemos hablado, ¿no? Una de las cosas importantes para la presencia de fragilidad es que haya sarcopenia, disfunción neuroendocrina y disfunción inmunitaria. Pero estos dos provocan sarcopenia. Se ha visto de que, si bien es cierto, estos factores van a terminar provocando sarcopenia, por sí solos también provocan fragilidad. O sea, es un doble camino, y esto acá está explicado eso, ¿no? Las causas primarias de fragilidad son cambios en los genes, el daño oxidativo del DNA y el agotamiento de telómeros. Entonces, todo esto que va a provocar una disregulación neuroendocrina. Por otro lado, también las causas secundarias de fragilidad pueden ser depresión, cáncer, infecciones crónicas, falla cardíaca, lo que sea.
todo esto provoca disfunción inmune. Y como pueden ver acá, tanto la disregulación neuroendocrina o la disfunción inmune van a provocar sarcopenia, que es lo que hemos visto hace un rato. Pero por sí solos, miren, estos dos también van a provocar fragilidad. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Te van a producir sarcopenia, pero también te pueden provocar fragilidad, independientemente del efecto de sarcopenia que están produciendo. Entonces todo esto ya lo hemos visto, ¿no? La sarcopenia está relacionada con el empobrecimiento de la velocidad de la marcha, disminución del apretón de manos, incremento de caídas, ¿no? Esto es una consecuencia de la disfunción neuroendocrina e inmunológica que ya hemos visto hace un rato. Lo mismo, incremento del cortisol, disminución de los hormonas de crecimiento, ¿no? Disminución de la testosterona, disminución de los estrógenos.